el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Buenas noches, queridos hermanos. Nos reunimos hoy para nuestra última charla de preparación para el Triduo Pascual. ¿Qué cosa es lo que hoy nos interesaría? Ya hemos hablado sobre el primer día del Triduo Pascual, que es el Viernes Santo. Ya hemos hablado sobre el pórtico del Triduo Pascual, que habrá de ser el Jueves Santo. Recordando que el Jueves Santo se celebran de modo sacramental lo que habrá de acontecer Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Entonces, nos quedan 2 días, sin embargo, que se tienen que abordar en este instante. Y esto es el Sábado Santo como día de la sepultura de Cristo. Y este día prácticamente la iglesia se la pasa contando las horas para el momento en el cual habrá de celebrar la resurrección de Cristo. Hay que recalcar que antes del concilio, esta era una celebración que se hacía más o menos por el mediodía, ¿no? Y que por eso es por lo que quedó la costumbre de abrir la gloria en ese instante que se tocaban las campanas y que finalmente agarraban a cuerazos a los chamacos que se habían portado mal durante toda la Semana Santa, porque durante toda la Semana Santa no les podían pegar, ni levantar la voz, ni etcétera, y se las cobraban todas el Sábado Santo a mediodía, ¿no? Que se había abierto la gloria y que era el momento en el que las campanas de todas las iglesias comenzaban a repicar. En nuestro caso, lo que ha sucedido posteriormente al concilio es que se ha querido recuperar que el hecho de que la vigilia pascual tuviese su lugar en la noche, porque es esa la idea, ¿no? Debe de ser celebrada en la noche porque en la noche de la resurrección sucedió esto: Cristo se levanta de en medio de los muertos y no sabemos nosotros a qué hora, y por eso es por lo que durante toda la noche se celebra su resurrección. Es el único día que se nos pide que sea la celebración después de que se haya ocultado el sol. Se nos pide un horario determinado. Por eso es por lo que hay que dedicarle mucha atención, mucho cuidado a esta celebración. La noche es importante para que resulte, para que coincida, ¿no? Lo que el pregón pascual habrá de decir: esta es la noche, que lo repetirá tantas veces a través de este poema, de esta oración que inaugurará toda la noche pascual. Entre otras cuestiones que también debemos de entender es que esta es la celebración principal del cristiano, no es la noche de la Navidad. A mí me llama mucho la atención cómo los medios de comunicación, los comerciales y las cuestiones que tienen que ver con la mercadotecnia han hecho de la Navidad la fecha más importante, e incluso así los locutores en las radiodifusiones y en las
teledifusiones, habrán de considerar que la Navidad es el día más importante del año, ¿no? Con errores catastróficos, ¿no? Pero evidentemente si estamos bien formados podremos identificar todas esas cosas, ¿no? Digo errores catastróficos porque habrán de decir, el tiempo de la Navidad es el tiempo en el que todos nos tenemos que amar y tenemos que ser gentiles unos con otros. No, o sea, para el cristiano, de modo particular para el católico, toda su vida es un tiempo donde somos invitados al amor y a vivir en paz y a la reconciliación, etcétera. No es un tiempo particular de la Navidad. Otra cosa que hay que destacar es que todo el ciclo litúrgico depende de esta fecha, y esta fecha es la que se celebró de modo inicial, la que desde un principio fue celebrada de modo anual, la resurrección de Cristo. Y de aquí se han derivado todas las demás celebraciones, ¿no? Incluso la situación de las celebraciones anuales de los santos es donde tienen también su punto culminante, donde tienen su eje, ¿no? Porque, por ejemplo, así como Cristo ha muerto y ha resucitado, en el caso de los mártires, que fueron los primeros que se celebraron en la iglesia antigua, era porque se tenía la idea de que ese día habían nacido para la vida eterna, y por eso el día de su muerte se le denominó Dies Natalis. Es el día de la natividad de el mártir, que ese día fue muerto, fue asesinado y nace para la vida eterna. Ahora, esto es precisamente a causa del triduo pascual, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, ¿no? Es el día en que Jesucristo hace Pascua, Jesucristo hace su paso de este mundo al Padre, ¿no? Y por eso es por lo que, a modo de compartir la muerte de Cristo, se celebra el Día de los Mártires, el Dies Natalis de todos los mártires. Por eso es por lo que el cristianismo arma una verdadera revolución en su tiempo, ¿no? Puesto que no son celebrados los difuntos como era antiguamente en el Imperio Romano, en este tiempo, como eran celebrados los difuntos en el día de su cumpleaños, ¿no? Por eso era tan importante el cumpleaños en aquel entonces, ¿no? Sino que son celebrados los mártires en el día de su muerte, y evidentemente después los cristianos son celebrados en el día de su muerte, pero desde la perspectiva del Dies Natalis, ha nacido para la vida eterna. Esto evidentemente nos da una clave de interpretación de toda la vida que el cristianismo habrá de tener en el inicio, ¿no? Es el compartir la muerte de Cristo lo que verdaderamente interesa, y lo que se había hecho de modo sacramental en el bautismo, ahora de modo real se realiza, se lleva a cabo, ¿no? Perdón por la redundancia, ¿no? Quisiera yo que esto fuese precisamente el inicio de lo que ahora nosotros vamos a vivir. Vamos a vivir este sábado en la noche. Recordemos que nuestra celebración empezará a las 8 de la noche. Vamos a comenzar con nuestra vigilia pascual. Es una única vigilia pascual, por eso no se pueden celebrar varias vigilias pascuales, ¿no? Es una única, salvo casos determinados donde se tienen que celebrar diferentes vigilias pascuales por diferentes circunstancias que sean evidentemente razonables, ¿no? De otro modo, la vigilia pascual tiene que ser un llamado también a la unidad, ¿no? De modo que no se celebre una vigilia pascual en el hospital, otra vigilia pascual con las hermanitas de la caridad, otra vigilia pascual ahora en la parroquia, ¿no? Sino que es una única vigilia pascual, la cual da origen, es fuente a todas las actividades que se tienen dentro de la parroquia y de la iglesia. Habrá que destacar que es la fiesta más importante que nosotros los cristianos tenemos. Repito esta circunstancia. Es la fiesta más importante porque es el triunfo de Cristo sobre la muerte. Teniendo esta circunstancia presente, ahora nosotros podemos muy bien comprender que desde un inicio que comienza la vigilia, Cristo ya está resucitado. Dentro de la celebración no existe un momento en el cual Cristo resucite, ¿sí?
De modo que está equivocado eso de estar buscando, por ejemplo, en el Gloria, el momento de la resurrección. Cristo ya resucitó desde que el sacerdote comienza con la celebración. Precisamente a esto es a lo que va el cirio pascual, ¿no? El cirio pascual destruye las tinieblas y con esto evidentemente está ya anunciando la resurrección de Cristo. ¿Qué cosa es lo que sucede con el pregón pascual? Que es el anuncio, es el anuncio de la resurrección de Cristo. O sea, no son cosas que están sucediendo, no son cosas que van a suceder apenas, sino son cosas que están sucediendo. Y que es la iglesia la que nos tiene en este momento que introducir a esta alegría pascual. En contraposición con esto, tenemos nosotros el Sábado Santo, que es un día, digámoslo así, que no tiene más actos litúrgicos que la oración de la iglesia, es decir, la liturgia de las horas, ¿no? No tiene ninguna otra celebración. Y por eso somos invitados ese día todos nosotros a participar en la oración de la iglesia, a participar en el rezo de los salmos que ya nos están anticipando, que ya nos están anunciando la resurrección. En ese instante estamos junto a la tumba de Cristo esperando a que Él resucite, porque nosotros cristianos del siglo XXI, nosotros ya sabemos en qué termina toda esta circunstancia. Para Pedro, para Santiago, para Juan, fue un poquito más difícil esta situación porque para ellos no sabían que Jesucristo iba a resucitar y por lo tanto ese momento era un momento dramático, ¿no? Por eso es por lo que el Evangelio de la Resurrección comienza, en el caso del evangelista San Juan, comienza de esta manera, ¿no? Comienza diciendo, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, ¿no? Tienen miedo ellos de que lleguen los judíos y les hagan lo mismo que le hicieron a su maestro. Porque ellos no conocen, porque ellos no saben que la resurrección en ese instante está aconteciendo, está sucediendo. Y es esta la causa por la cual hoy nosotros que ya tenemos la ventaja, porque sabemos en qué va a terminar nuestro Sábado Santo, que va a terminar en resurrección, por eso somos invitados todos nosotros a prepararnos, ¿no? Y que ese día contenga la oración todas las esperanzas de la humanidad, ¿no? Y que todo el sufrimiento que en un instante se ha unido a Cristo el Viernes Santo, ahora en la noche del Sábado Santo, florezca, adquiera su verdadero sentido y que podamos comprender que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Porque tal vez es aquí donde cabe el hecho de lo que dice la carta a los hebreos, ¿no? El demonio, por medio del miedo a la muerte, mantenía sometidos a todos los que estaban bajo el cuidado de la muerte, bajo la custodia de la muerte, ¿no? Es decir, a todos los hombres, ¿no? Por medio del miedo a la muerte, los mantiene sojuzgados, mantiene esclavizados a la humanidad. Y es por esto, por lo que el hecho cierto de que habremos de morir en un instante abre una nueva expectativa con la resurrección de Jesucristo, porque no nos habla de destrucción la muerte, ¿no? Como en el mundo normalmente habrá de ser interpretado. Por eso es por lo que para nosotros católicos, debemos de entender correctamente qué cosa es la muerte y qué cosa es la vida, ¿no? Para nosotros la vida no es este hecho, y esto yo lo habré de repetir en las homilías posteriores del tiempo de Pascua. La muerte no es que haya dejado de latirte el corazón, como la vida no es que el corazón lata o que tengas pensamientos o que puedas hablar, ¿no? La vida para el cristiano es estar cerca de Dios, su cercanía. Mientras más cerca de Dios estés, más vida tienes en ti. Y evidentemente estamos hablando no del hecho biológico, sino estamos hablando del hecho espiritual, el ser feliz verdaderamente, ¿no? Porque la felicidad procede de la cercanía de Dios y no de las posesiones o no de las realizaciones que hayamos tenido, que al final brindan alegrías muy cortas y pasajeras, ¿no? De modo que ¿qué cosa es la vida para el cristiano? Para el cristiano la vida es estar
cerca de Dios, no en el sentido de locación, sino en el sentido de que Dios va invadiendo cada día más todas las realidades particulares que nosotros tenemos, va invadiendo nuestros pensamientos, va invadiendo nuestras conversaciones, va invadiendo nuestro tiempo y va tomando el primer lugar. Eso es la vida, ¿no? Y es por esto, por lo que la muerte sobre Jesucristo no tiene poder, porque por el otro lado, ¿qué cosa habrá de ser la muerte? La lejanía de Dios, ¿no? El estar alejado de Dios. De modo que varios de nosotros estamos muertos cuando estamos lejos de Dios. Y cuando nosotros perseveramos en nuestros pecados, estamos lejos de Dios. Y por eso, en esta noche que Jesucristo resucita y que Él sabe que estamos alejados de Dios, nos quiere devolver la vida precisamente a través del perdón. Hace muchos años, nuestro padre espiritual del seminario donde yo me encontraba, él dice, supongamos que te van a condenar por haber asesinado a una persona, ¿no? Supongamos que estás ya ante el tribunal y el tribunal ha dictaminado sentencia de cadena perpetua o mejor aún de muerte letal, morir en la silla eléctrica, han decretado ya a causa de haber matado a una persona. Y sucede que en el momento en el que el juez acaba de dictaminar la sentencia, entra por la puerta principal el que dice que tú habías matado, y entra brincando y dando muestras de que está vivo, y que entonces decía nuestro padre espiritual, ¿qué cosa es lo que le queda al juez hacer? Ninguna otra cosa más que absolverte de esta condenación que tú habías adquirido por el hecho de este asesinato. Por eso es por lo que la resurrección, mientras que nuestros pecados mataron a Cristo, y esto fue un hecho real, nuestros pecados mataron a Cristo. Ahora, lo que sucede con la resurrección es que nos ratifica el perdón de Dios, ¿no? Por eso es por lo que el Viernes Santo no tiene su sentido pleno, sino es con la vigilia pascual y el domingo de resurrección. Que precisamente es esto lo que Juan Pablo II ha querido hacer cuando dictaminó que el Vía Crucis debía tener una estación 15, que era la resurrección, ¿no? Él lo que decía y el punto teológico en el cual basaba esta regla era el hecho de que la cruz no se podrá entender y todos los sufrimientos no se podrán entender si no es desde la perspectiva de que existe la resurrección. De la misma manera, el hecho de que nosotros somos pecadores no se habrá de entender sin el perdón de nuestros pecados. Así pues, cuando Cristo resucita, lo que se nos está diciendo muy, muy en el fondo es el perdón de Dios garantizado, no nada más para un único día o para un único momento, sino que así como Cristo está resucitado y ya no muere más, habrá de decir San Pablo, de la misma manera somos perdonados de todos nuestros pecados, no nada más hasta un número determinado, sino para siempre, ¿no? Ahora bien, en esta perspectiva, en querer asumir de Cristo de todo lo que significa la muerte, y por eso es por lo que permanece en el sepulcro todo este tiempo, ¿no? Quiere asumir todo lo que la humanidad significa, el alejamiento máximo de Dios, ¿no? Es por esto por lo que el Viernes Santo, nosotros escucharemos en el Evangelio que Jesucristo habrá de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es el hecho de que a Cristo lo haya abandonado Dios porque Él era Dios, sino que Jesucristo en la obra redentora debe asumir todo lo que significa el pecado. Y evidentemente el pecado significa la lejanía más profunda de Dios. De esta manera,
al expresar esta frase del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está también expresando que asume todos los pecados de la humanidad para ahora llevarlos al acercamiento de Dios. Ahora, allí donde la muerte de modo real significaba el corte con la vida, ahora este cortar con la vida físico ya no tiene más importancia, porque Jesucristo allí ha entrado con su divinidad, con la totalidad de su divinidad. Y en esto Jesucristo triunfa sobre la muerte, haciendo que los pecados que la humanidad había cometido ya no le separen más de Dios, sino que perdonados por su pasión, muerte y resurrección, ahora sirvan para que de encuentro con Dios y con su perdón. De modo que la muerte, que era el signo físico de la separación de Dios, ahora la muerte lo que signifique es nada más un paso, un tránsito para encontrarse con Dios. Ciertamente tendrá todavía que completarse en el tiempo esta resurrección pasajera, que sería lo que el Apocalipsis habrá de decir como denominar como la primera muerte, ¿no? Esta tendrá que completarse en la resurrección de los muertos, donde habremos de resucitar. Esta es otra cosa que también a mí me parece importante como una aclaración, ¿no? Cuando hablamos nosotros de resucitar, estamos hablando de la muerte del cuerpo. Resucitar implica el cuerpo, no es la eternidad del alma. Esto es algo totalmente diferente. Hace algunos años, estando por allá en otro lugar, no en México, me tocó escuchar cómo un niño le preguntaba a su mamá, mamá, ¿qué significa la resurrección de los muertos? Y la mamá le decía que tu alma vivirá para siempre. Esto no es cierto, ¿sí? La eternidad del alma es otra cosa, ¿sí? El alma es eterna, sí, el alma es eterna. Pero eso no significa la resurrección, no nos es ganado eso con la resurrección de Cristo. Lo que sí nos es ganado con la resurrección de Cristo es la redención integral del cuerpo, lo que quiere decir que el cuerpo, nuestro cuerpo volverá a tener vida, ¿no? De modo que el pecado ha distinguido, ha disociado los sentires del alma y las tendencias del cuerpo, de modo que los dos iban en dimensiones diferentes. Pero la resurrección lo que significa es la paridad en decisiones, la paridad en tendencias del cuerpo y del alma, de modo que se tendría un cuerpo glorificado, la unión perfecta entre alma y cuerpo. A esto le denominamos un cuerpo glorioso. Esto es lo que se da en el momento de la resurrección. Yo espero que vayan entendiendo y me vayan siguiendo en esta situación. Si no, ya tendremos más o menos 50 días para ir explicando lo que resucitar significa, ¿verdad? Para poderlos entender. También los apóstoles no lo acababan de entender de modo inmediato, necesitaron de tiempo. Ahora bien, entonces con esto, con su resurrección, Jesucristo supera la división que existía entre Dios, que es la vida, y el hombre que había elegido separarse de él y que por lo tanto había elegido la muerte, ¿no? La separación de Dios entonces es la muerte, la cercanía y la integración con Dios es entonces la vida. Cristo, que es Dios, no puede morir porque es Dios, pero para morir asume un cuerpo humano como el nuestro, el cual no está separado de Dios. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre él porque es la vida, ¿no? Por eso resucita, y esta resurrección no la gana para él, sino que la gana para todos nosotros. Es lo que habíamos dicho en la misa del Domingo de las Palmas. Yo espero que ustedes hayan podido seguir la misa desde sus casas, y así comenzábamos ese día nuestra aclamación del Domingo de las Palmas, ¿no? En el cual citábamos un ejemplo de San Juan Crisóstomo, pero lo actualizábamos nosotros a nuestros días. Yo les decía que supongamos que
la selección mexicana ha ganado el Mundial de Fútbol, ¿no? Y que incluso le ganó a Alemania, ¿no? O sea, ahora que en los partidos amistosos también a Alemania le está yendo del nabo, ¿no? Que no le está yendo tan bien, ¿no? No entendí la noticia, pero parece que había quedado fuera. Bueno, en fin, no es que me alegre, no, para nada. Pero que supongamos que la selección mexicana, ¿no? Ganase en el Mundial, ¿no? Que en combate, en el juego, ganase el primer lugar de todos, ¿no? Pero que en un instante la selección mexicana dijera, nosotros ya tenemos suficiente y no necesitamos de los honores y de el triunfo, del premio que nos dan aquí en la FIFA, ¿no? No lo necesitamos. Entonces, que dijera, le vamos a regalar ahora este premio y los millones que hemos sacado en estos juegos, se los vamos a regalar a el fan número 1 que hayamos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Y que se lo regalasen así con la facilidad del mundo, ¿no? Dice San Juan Crisóstomo, esto es lo que Jesucristo ha hecho, ¿no? Ha entrado en combate con el demonio y la muerte y los ha vencido. Y la resurrección y el triunfo sobre ellos, Él no los necesita, sino que nos los comparte a nosotros, nos lo da a nosotros, para que ya no tengamos que esforzarnos siquiera en vencerlos, porque ya están vencidos, ¿no? Esto es lo que nosotros vivimos de modo sacramental durante este triduo, culminando en la noche de la Pascua, en el domingo de resurrección, en cada una de las misas. Lo siguiente que a mí me interesa el día de hoy, que quedase claro también, porque ya me la he pasado hablando demasiado, me interesaría que quedase claro, es que el triduo pascual va encaminado a la Eucaristía de esta noche, de la vigilia pascual. ¿A qué cosa es a lo que me refiero? Es que quiero yo aclarar esto, porque hoy, entre tantas cosas que andaba haciendo y intentando preparar la charla y que eran cosas diferentes las que había que resolver, hoy yo me acordaba de hace muchos años, ¿no? Yo estaba en el coro, yo pertenecía a muchos grupos dentro de la iglesia, catequistas, el catecismo, los San Francisco de Asís, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero yo cuando era joven entré a un coro. Yo recuerdo que aquella vez al coro al que yo pertenecía nos pidió el padre que cantáramos en la vigilia pascual. Pero entonces, pues uno no entiende, ¿no? Yo lo que recuerdo es que empezaron las lecturas y empezó el aburrimiento en el coro, ¿no? Todos los del coro estaban aburridísimos, ¿no? Perdón. De modo que cuando llegó el momento de cantar el Gloria, pues fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque finalmente había algo que hacíamos, ¿no? Después viene el momento del Aleluya, y después viene el momento del Evangelio, y viene el momento de la homilía. Y el Padre concluye la homilía diciendo, celebremos ahora nuestra Santa Eucaristía. Y como recuerdo la experiencia de un compañero que dijo allí, todavía va a haber misa. Yo decía, pues muy en mis adentros yo no conocía nada, pero muy en mis adentros yo decía, pues entonces ¿a qué venimos? ¿No? Si no hay misa, entonces ¿a qué venimos? ¿No? ¿Qué cosa es lo que yo aquí quisiera que pudiésemos en un instante lograr? Que nuestra comunidad tendiese con ansias a esta Eucaristía de esta noche. Precisamente en eso consisten todos los ritos, todas las lecturas, toda la prolongación que tenemos en esta noche
para poder llegar a la Eucaristía, para poder llegar a la misa, para poder llegar al momento en el cual se celebra la presentación de los dones, en el cual Jesucristo da gracias, el momento en el cual Jesucristo fracciona el pan, el momento en el cual Jesucristo entrega su cuerpo y su sangre por nosotros. Precisamente estamos por eso es por lo que hemos hecho la entrada del cirio, por eso es por lo que hemos cantado la resurrección, hemos leído las lecturas, porque nos estamos encaminando al momento en el cual de modo sacramental aparecerá Cristo resucitado en medio de nosotros, ¿no? Porque esta es la sinergia, la dinámica que lleva toda la liturgia. Jesucristo ya está resucitado, pero se actualiza dicha resurrección en el momento en el que el sacerdote comenzará: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. En el momento en el que el sacerdote comienza con la plegaria eucarística y comienza con los gestos que Jesucristo ha tenido en el momento de la institución de la primera Eucaristía, que habrá de ser tomar pan, dar gracias, partirlo y entregarlo, y lo mismo, lo idéntico con el vino, tomar el cáliz entre sus manos, dar gracias y después de esto darlo a beber a sus discípulos, ¿sí? Esto es lo que nosotros estábamos esperando, porque aquí es donde se actualiza pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que esta circunstancia sucede, está allí presente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es hacia acá, hacia donde debemos tender, no hacia el agua bendita, ¿no? Es que yo vengo porque vengo a bendecir agua. Pues no, entonces no hemos encontrado el verdadero sentido de lo que es nuestra celebración. No vamos a esa noche por agua, ¿no? Y después aquellos que van con el, ¿cómo se llama? Que quieren el agua de 7 iglesias. Qué gordos me caen, ¿verdad? Porque, bueno, ok, ya voy a empezar con otra cosa, pero es el hecho de que no hemos entendido correctamente los signos, los signos, por ejemplo, el agua bendita habrá de significar. Ahora bien, todo lo que vamos a hacer, empezando por el jueves, tiende a tener su culmen, debe de tener su culmen en la noche de la resurrección. Recordemos que el Jueves Santo no dimos la bendición, sino que nada más reservamos el cuerpo de Cristo en el sagrario, ¿no? Recordemos también que el Viernes Santo no comenzamos la celebración como de costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni tampoco la terminamos como es costumbre: el Señor esté con ustedes, la bendición. Eso no se dio, ¿sí? Bueno, si en algún momento se dio, es porque al Padre pues como que se le cuatrapearon las velocidades, ¿no? Pero el ritual al menos no nos pide que demos la bendición ni que comencemos de esta manera. Y finalmente se comienza así ya hasta el momento de la vigilia pascual. Y en esa noche es cuando se da finalmente ya la bendición, porque lo que quiere decir es que ha comenzado una celebración el Jueves Santo y esta va a concluir el domingo de resurrección, ya pensado en ese día en la vigilia pascual. Ya desde la vigilia pascual ya es domingo de resurrección, ya ha dejado de ser sábado. Ahora bien, ¿sí? ¿Cuál es el punto culmen de nuestra celebración de la noche pascual? Evidentemente habrá de ser la Eucaristía, porque debemos de recordar que el momento en el que Cristo se aparece a sus discípulos, en ese instante les habrá de decir a ellos: la paz esté con ustedes, ¿no? De la misma manera que el sacerdote dentro de la misa les dirá también: la paz con ustedes, ¿no? En el momento de darse la paz, ¿no? Esto es una circunstancia importante y necesaria que lo consideremos. Todo debe de llegar a su culmen en la noche de la Pascua con la Eucaristía. De modo que llegará el momento de la actualización, de la trascendencia de todos los signos, llegará a su punto máximo en el momento en el que el sacerdote comience con la plegaria eucarística. Y esa plegaria eucarística será la misma acción de gracias que Jesucristo le está dando al Padre
en el cielo por la resurrección que ha obrado en él y por el don del Espíritu Santo para todos sus hermanos. Evidentemente, de esa noche se desprende todo lo que nos resta del ciclo litúrgico. Para esa noche nos habíamos comenzado a preparar el primer domingo de Adviento del año pasado, ¿no? Nos habíamos comenzado a preparar para esta noche, de modo que todo desemboca aquí. Una pequeña observación, porque ya llevo hablando mucho tiempo, ya vamos a concluir ya. Una pequeña observación ahora con respecto a la liturgia, que para algunos habrá de ser algo bastante inusual. ¿Qué cosa es lo que tiene la primera parte? La primera parte le denominamos un lucernario. Se supone que el Viernes Santo, y por eso es por lo que está previsto el lucernario, todas las luces del templo se han apagado el Viernes Santo. Después de terminar el último oficio de la pasión de Cristo, de la adoración de la cruz, se supone que todas las luces del templo han quedado apagadas. Evidentemente están pensando en lámparas de fuego, ¿no? Así como esta que tenemos aquí, muy bonita, ¿no? Han quedado apagadas. En los oficios de tinieblas, solamente una luz quedaba encendida. Y esa luz era la que en el tenebrario, en el candelabro que tenía 13 lugares para velas, ¿no? El tenebrario se había ido apagando y había quedado nada más una luz que se llevaba atrás del presbiterio para que quedase oculta y sirviera para encender las brasas que iban a usarse posteriormente para la noche de la Pascua. Sin embargo, al final había quedado en tinieblas toda la iglesia, ya no existía ninguna luz. Ahora, el inicio nuevo de esa luminosidad se toma precisamente en el lucernario, ¿no? De modo que estando el fuego encendido, que debía de tener también un inicio nuevo, porque en la antigüedad se prendía este fuego del pedernal. Existen diferentes tradiciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunas tradiciones en Italia donde los carbones encendidos se enterraban en la tierra, ¿no? Y se enterraban en la tierra el Viernes Santo, ¿no? Y habían quedado allí porque la luz había quedado sepultada, ¿no? Y el Sábado Santo, antes de empezar la vigilia pascual, iban y desenterraban los carbones para que empezaran otra vez a arder y allí se produjera otra vez el fuego. Del mismo lugar donde ha quedado enterrada la luz, ahora otra vez renazca la luz. Un nuevo inicio, ¿no? Después existió otra tradición en la cual tenían comienzos absolutos, ¿no? Se entendía el tiempo de salvación con comienzos absolutos y por eso era por lo que se sacaba el fuego del pedernal. Se chocaban dos pedernales para poder encender los carbones que allí estaban o al menos un fuego con el cual se pudiesen encender carbones, ¿no? Pero porque se tenía la idea de principios absolutos. El pedernal, esto era lo que nos hacía, mientras que de la otra manera se pensaba en una continuidad, ¿sí? en una forma de inicio, pero no absoluto, porque llevaba la primacía, el fuego, la llama que Dios había insertado en Jesucristo, pero ahora para toda la iglesia. Comienza entonces nuestra celebración con el lucernario. Después de que ha sido entronizado de modo solemne el lucernario y que poco a poco toda la iglesia ha quedado revestida en luz, ahora se entona la acción de gracias y se presenta la ofrenda del cirio, ¿no? Se ofrece el cirio como ofrenda. Es bastante curioso esta circunstancia, porque ya en el siglo IV ya existía esta tradición de presentar el cirio como el cirio pascual como una ofrenda a Dios. Podemos así leer, por ejemplo, a San Jerónimo, ¿no? El muy biblista, pero muy contrario a varias cosas pues, en la liturgia, ¿no? Por ejemplo, él escribe una carta por allí a un sacerdote en el cual se muestra contrario a que se presente la ofrenda de cera y de cera de las abejas,
a Dios omnipotente, ¿no? Bueno, por diferentes razones, pero aquí el testimonio está en que ya en el siglo IV se utilizaba el cirio pascual como signo de resurrección e inicio de vida nueva, ¿no? Entonces, ya una vez que se ha presentado ya el cirio en su lugar, ahora se alaba, se ofrece, se presenta como ofrenda del pueblo. Por eso es por lo que hicimos una colecta pequeña para poder comprar el cirio, ¿no? Después de eso, de que se ha alabado a Dios, se empieza con una monición, la liturgia de la palabra, y comenzamos a leer todos los pasajes que hacen alusión a la vida y que hacen alusión a la resurrección, que nos están preparando para llegar a la resurrección. Como era considerado este día inicio de todo, por eso es por lo que se lee el Génesis como principio incluso del ciclo de lecturas, como inicio, como impulso de todas las lecturas que se van a leer. Y así comenzamos en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 1. Comenzamos porque también en este instante va a haber una nueva creación. En este caso, este año vamos a leer la creación del hombre, ¿no? Porque habla también de la naturaleza nueva que Dios va a crear en cada uno de nosotros, evidentemente a través del bautismo. Después de eso, debemos de considerar que de modo básico se nos presentan tres noches. La noche de la creación, la noche de la fe, el sacrificio de Abraham, sacrificando a Isaac, y la noche de la liberación, de la libertad, que es el paso por el Mar Rojo de los israelitas. En la tradición judía existía una cuarta noche, y esa era la noche del Mesías, en la cual liberaba al pueblo de Israel de todos los opresores. Sin embargo, nos quedamos en 3 noches y de allí comenzamos a leer los profetas, porque estamos ahora en espera de la cuarta noche, ¿sí? Y empieza Isaías, y después viene Baruch, y después viene Ezequiel, y después viene San Pablo finalmente, que llega y ya nos anuncia la resurrección, y finalmente viene el Evangelio, para que completemos las 4 noches. Esta cuarta noche ya trasciende las esperanzas de Israel, porque mientras que Israel esperaba la salvación totalmente físico, política, religiosa, ahora Jesucristo nos habla de una libertad más profunda, también de una esclavitud recíproca más profunda, que es precisamente el pecado, y como sacramento, como signo de esto, la muerte, ¿no? Esta cuarta noche queda precisamente actualizada en la lectura de la resurrección de Cristo. Esto va acompañado de diferentes signos, ¿sí? Tal vez hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que como que en esto de la celebración de la Pascua, como que nos hemos quedado atorados antes del concilio, porque antes del concilio se prendían las luces en el momento del Gloria, porque hasta ese instante se consideraba que había comenzado el tiempo pascual. Antes del Gloria todavía los sacerdotes utilizaban sus vestiduras moradas, ¿no? Era curioso porque el diácono, para proclamar el pregón pascual, se vestía de la dalmática blanca, pero una vez terminada el canto del pregón pascual se la quitaba y se volvía a poner la dalmática morada, ¿no? Para dar a entender que todavía no había llegado la Pascua. Y hasta el Gloria era cuando se prendían todas las luces. Mientras tanto se la pasaban a oscuras. Yo quiero leerles el número 17 del ritual de la Semana Santa, número 17, en el cual habrá de decir: al llegar ante el altar, el diácono, vuelto hacia el pueblo, eleva el cirio y canta por tercera vez: luz de Cristo, que ahora está modificado. Antes de esta modificación decía Cristo, luz del mundo. Ahora está modificado y dice nada más luz de Cristo, ¿sí? Y todos responden: demos gracias a Dios. A continuación, el diácono pone el cirio pascual en el candelabro, que está preparado junto al ambón o en medio del presbiterio. Y
entonces se encienden las luces de la iglesia, con excepción de las velas del altar. No se encienden las luces en el Gloria, sino que se encienden en este momento, en el cual ha quedado ya el cirio en su lugar. ¿Para qué? Para potenciar la luz que el cirio tiene de destruir las tinieblas del pecado, ¿sí? De destruir las tinieblas de la separación de Dios. Entonces, el ritual quiere es esto. No quiere que en el Gloria se prendan las luces, sino nos pide que ya desde un inicio las lecturas incluso sean a la luz de las lámparas, ¿no? Por eso es por lo que nosotros vamos a tener la situación gradual. Yo no sé si ustedes han contemplado, han visto la misa del Papa. Tal vez sería bueno que este año vieran la misa del Papa, que la transmiten las diferentes televisoras, y que esta misa, en el momento en el que llegan y ponen el cirio dentro de su base, en ese instante encienden varias luces de la Basílica de San Pedro, quedan encendidas. Pero ya en el momento del Gloria complementan todo el resto de luces que había y se prenden las luces del altar, ¿no? Es lo que nosotros intentaremos hacer ahora también este año, ¿no? Encenderemos algunas luces para que nos faciliten la lectura y que potencien el signo de que el cirio ha destruido las tinieblas, pero al final vamos a prender ya todas las luces en el momento del Gloria junto con las luces que tenemos sobre el altar. Después de esto vienen las lecturas. Estaremos leyendo las lecturas, la proclamación, el Gloria, el Aleluya, que será entronizado poco a poco, etcétera. Todas estas cosas. La homilía, y después de la homilía viene la renovación de nuestras promesas bautismales. Así como nosotros una vez al año deberíamos de celebrar el hecho de nuestro bautismo, somos invitados todos a renovar nuestras promesas bautismales, es decir, a celebrar como si esa noche hubiésemos sido bautizados, a celebrar, a renovar nuestras promesas bautismales en esa noche. ¿Por qué? Porque el bautismo es la anticipación de nuestra muerte para sumergirla en la muerte de Cristo y poder resucitar con Él. Por eso renovamos en esa noche nuestras promesas bautismales. Debemos de recordar que también durante muchos años, el único día en el cual se podían bautizar era la noche de la Pascua, ¿sí? Era la liturgia bautismal por excelencia. De modo que todos los que eran cristianos habían sido bautizados en esa noche y a partir de esa noche comenzaban a participar plenamente de la Eucaristía y de la iglesia, ¿no? Recibían los 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Ahora bien, ya que tenemos la renovación de las promesas bautismales y que debemos decir que esta noche recibimos una indulgencia plenaria por renovar nuestras promesas bautismales, ¿no? Esto también este año, a causa de la pandemia, lo vamos a hacer nosotros en cada una de las misas que tendremos los domingos, ¿no? Ahora, ya que hemos renovado nuestras promesas bautismales, así como hubiese sucedido si hubiésemos sido catecúmenos que recibimos el bautismo en esa noche, inmediatamente se nos sirve la mesa festiva del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso viene inmediatamente como consecuencia bautismal para nosotros la celebración de la Eucaristía. Presentación de dones. Después de la presentación de dones, la acción de gracias. Después de la acción de gracias, la fracción del pan. Después de la fracción del pan, la entrega del cuerpo de Cristo. A esta cuestión quisiera yo agregar una observación. ¿Qué cosa es lo que significa la plegaria eucarística? La acción de gracias que Cristo da al Padre, ¿no? Por su pasión, muerte y resurrección. Y a través de esto actualiza para nosotros esta pasión, muerte y resurrección. Este momento es el momento general de la actualización. Pero es necesario que Jesucristo se parta por nosotros y que esta fracción sea aceptada también por nosotros. La redención realizada en Cristo tiene ahora que surtir
no surtir su efecto, sino ser aceptada por nosotros. Y esto es lo que sucede en la comunión. Mientras que en la fracción del pan lo que significa es que Cristo se divide para unirnos a todos los que comulgamos y los que recibimos el cuerpo de Cristo. Él se fracciona, pero a nosotros nos une en su cuerpo, nos hace uno consigo. Ahora, lo que significa también el hecho de recibir la comunión habrá de ser el hecho de aceptar también su pasión, muerte y resurrección, ya no ahora de modo general. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entregan por todos los hombres, ¿no? Sino es el hecho de que ahora lo aceptamos, la obra realizada de la redención para nosotros. Nosotros le decimos sí. A esto quisiera yo recalcar una cosa, ¿no? Cuando pasamos nosotros a comulgar, nosotros decimos amén, ¿no? Decimos amén. ¿Qué cosa es lo que estamos diciendo con ese amén? ¿Estamos terminando una oración? No. Lo que estamos diciendo, debemos de recordar que amén también significa creo firmemente. Creo firmemente. Por eso es por lo que cuando el sacerdote nos presenta el cuerpo de Cristo es la profesión de fe, a lo cual yo estoy respondiendo sí creo firmemente. Porque amén lo que significa en su sentido más primitivo es el hecho de estar de pie en roca firme, ¿no? Eso significa amén. Estoy de pie en roca firme. No significa así sea amén, sino significa estoy de pie en roca firme. Y por eso, por analogía, es pasado a la fe, ¿no? O sea, de modo que decir estoy de pie en roca firme también significa yo creo, porque el creer no es una suposición, sino que es una certeza, ¿no? A esta circunstancia, nosotros no nada más respondemos con el amén a la plegaria eucarística, sino que ahora respondemos con el amén a lo que el sacerdote nos dice, cuerpo de Cristo, y todos respondemos amén. Habrá que darnos cuenta también todavía de una cosa más, y eso yo quisiera que tal vez para nosotros nos quedase claro. La comunión solamente el sacerdote se la puede dar a sí mismo, ¿no? Solamente el sacerdote se la puede dar a sí mismo, ¿no? Y cuando pasamos, nosotros como laicos no tomamos la hostia y nos la damos a nosotros, ¿no? Ahorita en el tiempo de pandemia se ha permitido que se les dé la comunión en la mano, ¿sí? Pero se les entrega, de modo que la comunión debe de ser una donación, está implicando la donación de Cristo. Cristo se entrega a ti, Cristo da su cuerpo y su sangre para ti, de modo particular, ¿no? No es un buffet, ¿no? O sea, la Eucaristía no es un buffet que yo llego y elijo lo que yo quiera, sino Cristo se entrega a ti y nosotros lo recibimos con todo lo que Él se da, ¿sí? Por eso es por lo que no pueden ustedes como laicos pasar y agarrar la hostia y yo me la como. No. El ministro de la Eucaristía es el sacerdote, ¿no? Por eso es por lo que los ministros son ministros extraordinarios de la comunión, no de la Eucaristía. El único ministro de la Eucaristía habrá de ser el sacerdote, ¿sí? Pero no es ministros de la Eucaristía. Los laicos que fungen como ministros son ministros extraordinarios de la comunión. Es decir, ya que el sacerdote no puede estar o el sacerdote se ve impedido por alguna circunstancia, realiza algo el ministro de la comunión, dirige la oración para que el pueblo no se quede sin ese alimento, pero es a causa de una circunstancia extraordinaria, no es a causa de una situación ordinaria, ¿no? O sea, el ministro ordinario de la Eucaristía evidentemente es el sacerdote y evidentemente es el obispo, ¿no? O sea, con esto yo espero que podamos superar muchas cosas en nuestra parroquia principalmente, ¿no? Por lo tanto, la comunión es un don y así debe de ser entregado por parte del sacerdote. Cristo se está entregando, por parte del laico la recibe, es recibido.
al momento de recibir, porque estás recibiendo algo que en lo que tú crees, por eso le respondes amén, ¿no? Le respondes amén, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que hay mucha gente que se queda callada en este momento, ¿no? Les presento el cuerpo de Cristo y se me quedan viendo nada más, no responden amén, ¿no? Tendríamos que responder amén. Evidentemente, la cuestión de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero yo decir esta situación porque es muy importante. Finalmente, ¿qué cosa es lo que a donde tenemos que llegar? Al recibir la comunión esta noche, compartimos su resurrección. Es por esto, por lo que la Iglesia, en los mandamientos que hemos aprendido en el catecismo, dice comulgar por lo menos una vez al año. ¿Y cuándo debe de ser esta comunión una vez al año? Por lo menos en Pascua de Resurrección. Aunque muchas veces se ha entendido mal esta circunstancia, ¿no? Porque se cree que puedo vivir sin comulgar, ¿no? Que esta ley, este mandamiento, tiene un contexto social de hace muchos siglos, ¿sí? En los cuales la gente había dejado de comulgar porque pensaba que se necesitaba un grado excelso de santidad para poder recibir la comunión, ¿no? Pío XII es el que habrá de decir que la comunión debe de estar cerca de todos. La comunión, él habrá de decir, no es un premio a la santidad. La comunión es una ayuda para los pecadores, alimento para que tengan fuerza y puedan dejar el pecado, ¿no? Entonces, somos invitados a recibir la comunión, evidentemente con todas las disposiciones que se deben de tener, ¿no? Ahora que todavía estamos en pandemia, pues se han hecho algunas concesiones, ¿no? El acto de contrición perfecta, ¿no? Para aquellos que no se hayan podido confesar, pueden realizar el acto de contrición perfecta, ¿no? Con el propósito de no volver a cometer los pecados de los cuales se están arrepintiendo. Esa es una condición del arrepentimiento. Y con el propósito de que tan luego tengan oportunidad de confesarse, se confiesen sacramentalmente, diciéndole al sacerdote: Padre, hice esto, y el sacerdote evidentemente proceda a la orientación y absolución de los pecados. Somos invitados a recibir la comunión por lo menos una vez al año, pero en realidad nos hace falta recibir la comunión con frecuencia, ¿sí? Si tú no te alimentas, si tú no comes, no podrás trabajar, independientemente de la flojera, ¿verdad? Pero si tú no comes, no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer el bien. Y es lo que sucede con aquellos que no reciben la comunión durante mucho tiempo. No van a poder hacer el bien porque nosotros solos no podemos amar en la dimensión que Jesucristo nos ama, ¿no? No podemos amar en la dimensión que Cristo nos pide, o no podemos comportarnos como cristianos, perdonar, reconciliarnos. Todo esto de la vida comunitaria es una cuestión que en nuestras propias fuerzas no se da, y por eso necesitamos el cuerpo y la sangre de Cristo, así como el Espíritu Santo, para poder llevar una vida cristiana. Yo creo que aquí debemos de dejar nuestra reflexión y nuestro meditar sobre los ritos de esta noche. Al otro día, el domingo de resurrección, habrá de ser una cosa bastante bonita, ¿no? La Eucaristía habrá de ser idéntica a todas las demás. Tiene solamente una diferencia, y es el hecho de la aspersión del agua en lugar del rito penitencial, y el hecho de la secuencia antes del Evangelio. Se canta en ese día, ¿sí? Se hace la aspersión del agua precisamente para recordar nuestro bautismo, recordando que el misal romano nos recomienda que durante todos los domingos de la Pascua se haga la aspersión del agua. ¿Para qué? Para que recordemos todos nuestro bautismo como condición a los demás sacramentos. Pienso yo que con todo esto podemos nosotros entrar bien preparados para celebrar el Triduo Pascual. Ya mañana, con la misa crismal a las 11 de la mañana, que será transmitida, será presencial para los sacerdotes, pero para los fieles laicos, evidentemente, la tendrán que contemplar transmitida
por medio de la televisión, del Facebook o de cualquiera otro de los medios que tenemos a nuestra disposición. Nosotros los sacerdotes debemos de participar en esta misa crismal porque vamos a renovar nuestras promesas sacerdotales, ¿no? La promesa del celibato, la promesa de orar por ustedes, la promesa de entregarnos y donarnos a una comunidad concreta, ¿no? El día de mañana lo habremos de hacer. El día de mañana yo les pediría a mi parroquia, les pediría una oración por mí, ¿no? Que me ha tocado ser su párroco, ¿sí? Recen también por todos los párrocos que han pasado por aquí, también por el padre Julio, que ha sido administrador parroquial durante un tiempo. Recemos el día de mañana por el padre pastor, ¿sí? Que ha sido también párroco durante mucho tiempo, ¿no? Recemos por el padre Mauro, que fue el primer párroco de esta parroquia, el padre Aurelio, el padre Gerardo, ¿no? Recemos por el padre Carlos Chávez, ¿no? Recemos por todos ellos y evidentemente por un servidor, para que el Señor a los demás padres les ayude en los oficios que a todos ellos les ha encomendado. Y a mí el Señor me conceda saberlos guiar y conducir a ustedes a Jesucristo. Me encomiendo a sus oraciones para el día de mañana y que el Señor a todos nosotros nos ayude a renovar nuestra relación con los sacerdotes y a poder tenerles en veneración y poderles tener el respeto necesario. Una sociedad en la que ha desaparecido el respeto por los mayores y por aquellos que llevan adelante una comunidad, por ejemplo, un sacerdote, ¿no? Está hablando mal de ella, ¿no? Está hablando de que hay poca vida espiritual, ¿no? Cuando se difama a un sacerdote, cuando se les arman chismes dentro de una misma comunidad, está hablando mal de esa comunidad. Hay algo que tenemos que componer. Y aquí somos invitados todos, ¿no? Somos invitados todos, ¿sí? A renovarnos, a escrutarnos y a poder empezar el día de mañana con nueva actitud nuestro triduo pascual. Ojalá y nosotros tengamos un nuevo principio con este triduo pascual. Les deseo muchas felicidades, a poder aprovechar espiritualmente este triduo y que la renovación que Cristo impulsará en estos 3 días llegue a nosotros y nos dé ánimos nuevos y ojos nuevos para poder contemplar nuestra vida desde la perspectiva, desde la altura de Dios que es su cruz y desde la claridad que emite la resurrección. Vamos a rezar, vamos a darle gracias a Dios por lo que el día de hoy nos haya regalado. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vamos a pedir en esta noche también a la Virgen María que nos ayude y que nos fortalezca a todos en nuestro caminar al encuentro con Cristo muerto y resucitado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan una bonita noche.